Dios esta noche, le invito a que me acompañe al libro de Hechos y el capítulo 2 esta noche. El libro de Hechos y el capítulo 2. ¿Cuántos de ustedes han ido al doctor en este año? Algunos que han ido al doctor en este año. ¿Cuál es el propósito en ir al doctor? Sanarse, ¿verdad? O buscar recuperar la salud. El propósito de ir al doctor es, en otras palabras, volver a lo que debe de ser normal, ¿verdad? Una condición normal. Yo recuerdo cuando nació mi primer hijo y mi esposa y mi suegra dicen, tenemos que ir al pediatra porque hay que averiguar o hay que revisar si nuestro hijo está dentro de los rangos normales, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, él no está enfermo, no se presenta ningún síntoma. No soy antimédico, pero no miro el propósito en ir al doctor para solo una revisión. Solo se va al doctor cuando uno está enfermo, ¿verdad? Presentando síntomas y pues mi esposa y mi suegra me convencieron que hay que ir porque es importante asegurar que el niño está en un desarrollo, y usaron la palabra normal, un desarrollo normal, porque hay rangos donde uno puede medir si está dentro de rangos normales o está en desarrollo normal. Por ejemplo, uno sabe cuando tiene una fiebre, ¿verdad? Uno sabe cuando tiene una fiebre porque la temperatura es elevada, ¿verdad? No está dentro del rango normal. El cuerpo humano debe estar alrededor de 37 grados centígrados, entonces cuando uno tiene una temperatura elevada, no es normal. Pero también para otras cosas de la vida entendemos que hay ciertas cosas que están dentro de rangos normales. Por ejemplo, los que llegaron aquí esta noche o este día en vehículos con llantas, en el lado de las llantas hay especificaciones, un rango normal para el aire dentro de esa llanta, ¿verdad? Entonces, si está bajo del rango normal, es desinflada la llanta y tampoco debe de poner más aire o demasiado aire dentro de la llanta porque sería súper inflada la llanta. Entonces, lo que quiero decir es que hay cosas para ayudarnos a entender si estamos dentro del rango normal para la temperatura del cuerpo, para el aire en la llanta. La electricidad tiene un rango normal y sabemos que cuando hay bajones de electricidad puede arruinar el equipo. Cuando sube la energía puede arruinar el equipo. Entonces uno quiere permanecer dentro de rangos normales. ¿Están procediendo conmigo con el pensamiento? ¿Están conmigo con la lógica, verdad? Entonces yo tengo una pregunta para ustedes esta noche. En cuanto a la vida cristiana, y voy a usar esa palabra, normal. ¿Qué es una vida cristiana normal? ¿Será que existe un marco donde podemos medir si estamos dentro de rangos normales en la vida cristiana? Pues yo les sugiero que aquí en el libro de Hechos y el capítulo 2, hablando del primer siglo de cristianismo, viendo a la iglesia primitiva en su infancia, podemos ver características de una iglesia normal y creyentes normales. Si uno se pone a medir si tiene una vida cristiana normal por lo que se ve en la televisión, puede estar equivocado. Si se pone a medir a lo que uno mira en YouTube, puede estar equivocado. Si uno se pone a medir lo que se ve en la iglesia escandalosa que está a la par de la iglesia de sana doctrina, tal vez puede estar equivocado si usa otra cosa equivocada como la medida. Pero si ponemos a medirnos con lo que enseña la palabra de Dios, ¿sabe lo que pasa? Podemos identificar si estamos dentro de los rangos normales para una vida cristiana o si hay una deficiencia, si falta algo.
Nosotros debemos ver esta noche en Hechos capítulo 2 cómo es una vida cristiana normal. Y yo quiero retarle a usted, hombre, esta noche, medirse no por lo que uno mira en los vecinos o en el video en YouTube o lo que siempre se ha escuchado en la tradición de su iglesia. Debe de medirse por lo que enseña la palabra de Dios. Aquí es donde podemos ver el patrón de Dios para la vida cristiana normal. Miremos primero, en cuanto a este asunto de la vida cristiana normal, versículo 41, la Biblia dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Entonces quiero comenzar por decir esto, la vida cristiana comienza por fe en Cristo. La vida cristiana comienza por fe en Cristo. Usted no es cristiano solo por identificarse así. Usted no es cristiano porque sus papás fueron cristianos. Usted no es cristiano porque va a una iglesia. Usted no es cristiano porque un día levantó la mano para orar una oración. Usted es cristiano solamente cuando ha puesto su fe en Cristo para su salvación. Cuando está descansando en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien hizo la obra. Nosotros no somos salvos por obras, somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Descansamos en la obra de Él y cuando uno se arrepiente de sus pecados y llega a Cristo, descansando en la obra de Él para salvación, comienza la vida cristiana. Comienzo ahí porque es posible y podría decir probable que haya hombre aquí esta noche, quizás invitado por un amigo en una iglesia, está aquí viendo cómo es la conferencia, oyó que habría buena comida aquí, buenas actividades, y está aquí escuchando y nunca ha puesto su fe en Cristo como Salvador personal. Yo le digo, hermano, amigo y vecino y cualquier invitado aquí, esta noche usted puede tener la certeza de vida eterna, perdón de pecados, por poner fe en Cristo Jesús como su Salvador. La Biblia dice, los que recibieron su palabra. ¿Quién está predicando aquí en este contexto? El apóstol Pedro. Estamos en el día de Pentecostés, en el primer siglo. Él está levantándose para predicar la palabra a los que están acumulados en Jerusalén en esos días para la fiesta judía. ¿Y qué fue la palabra que él predicó? Pues miramos versículo 38 en este mismo capítulo. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros, versículo 38 dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí claramente el apóstol Pedro declara a todos los oyentes que estaban presentes, para llegar a la familia de Dios, para tener perdón de pecados, tiene que arrepentirse de su manera de vivir, sus pecados, todo lo que está en contra de la santidad de Dios, tiene que arrepentirse y confiar en el nombre de Jesucristo. Entonces, este es el comienzo de la vida cristiana. Jesús dijo, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Yo creo que la mayoría aquí ya han puesto su fe en Cristo como Salvador esta noche. Si ese es el testimonio tuyo, debe de dar honra y gloria a Cristo, quien hizo toda la obra para lograr su salvación. Todos los días debe de amanecer y decir, gracias Dios, que no estoy en rumbo a la condenación. Tengo vida eterna en Cristo Jesús. Ellos recibieron su palabra, involucró arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio. Pero miremos también en el versículo 41, que hay un paso después de aceptar a Cristo, después de recibir el mensaje del Evangelio y tomar una decisión,
La Biblia dice que fueron bautizados. Cuando uno se bautiza, es para identificarse con su Salvador y Señor en su muerte y en su resurrección. Nosotros los bautistas bautizamos por inmersión porque así significa la palabra. Bautizar significa por inmersión, sumergir. Y hay simbolismo en esto, que uno se bautiza muriendo en símbolo a su manera de vivir de antes y resucitando en símbolo para andar en vida nueva, una transformación. Entonces, en la vida cristiana es normal bautizarse. Si usted ha puesto su fe en Cristo esta noche y no ha llegado al punto de bautizarse, yo le digo, ¿por qué? ¿Por qué no se ha bautizado? Quizás hace poco aceptó a Cristo. Qué bueno, el próximo paso suyo es bautizarse para identificarse públicamente con su Salvador y su Señor, declarando que la lealtad es a Él. En 1 de Pedro 3:21, el apóstol Pedro habla del bautismo. Y voy a leer lo que dice, 1 de Pedro 3:21. Dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces el apóstol Pedro aclara ahí, el bautismo no es para lavar los pecados, no estamos quitando las inmundicias de la carne por el bautismo, pero él usa la palabra una aspiración, sino como la aspiración de una buena conciencia. Esta palabra griega traducida aspiración solo se encuentra una vez como sustantivo en el Nuevo Testamento. Pero en literatura extrabíblica, o sea, de la literatura del día, se usaba la misma palabra para hablar de un pacto de lealtad, un compromiso. Entonces, básicamente Pedro, usando el lenguaje del día, dijo, cuando uno se bautiza, se identifica con Cristo y es un pacto de lealtad. Es decir, yo soy creyente, yo creo que Jesús es mi Salvador y mi Señor. Yo me identifico con Él públicamente, sin importar lo que piensan los demás, sin importar la hostilidad de los opositores. Yo declaro mi lealtad a Cristo para seguir fiel a Él. En el contexto de 1 de Pedro, él está hablando de los días de Noé. Y cuando él dice en versículo 21, el bautismo que corresponde a esto, él está haciendo una comparación. Recuerda que Noé y su familia que subió en el arca, solo hubo 8 personas. Y en un mundo opositor a lo que era el mensaje de Dios. Y cuando Noé se subió en el arca que él construyó, él declaró, mi fe está en Dios, no está en lo que opinan los demás. Lo mismo sucede en el bautismo. Cuando uno suba al agua del bautismo, declara, mi lealtad es a Cristo, voy a confiar en Él, en todo lo que Él dice, me voy a someter a Él, yo quiero seguir a Él, es mi pacto de lealtad. En la vida cristiana es normal bautizarse. Entonces, si usted tiene años de ser creyente y nunca se ha bautizado, yo le pregunto ¿por qué? ¿Por qué no se ha bautizado? ¿Por qué no se ha declarado públicamente que mi lealtad es a Cristo y yo quiero seguir a Él? He escuchado a personas decir, bueno, hay que estar bien preparado para bautizarse. No es así. En el mismo día que ellos aceptaron la palabra del Evangelio, se bautizaron. Entonces, la decisión más importante es poner la fe en Cristo. Lo demás es ahora solo identificarse públicamente. Es decir, Él es mi Salvador, yo voy a seguir a Él. En efecto, el bautismo es esa declaración pública de lealtad. Pero seguimos, mire lo que dice el versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Entonces recibieron el mensaje del Evangelio para iniciar en la vida cristiana. Primer paso de obediencia, fueron bautizados para identificarse con su Salvador y Señor.
Y luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a qué? Se añadieron a la asamblea de creyentes que ya existía. 120 creyentes en el aposento alto, esperando en Jerusalén para la venida del Espíritu Santo, la promesa del Señor. La iglesia en su forma inicial existía, y en el día que 3,000 personas aceptaron a Cristo, ellos se bautizaron y se añadió a la iglesia que ya existía. Entonces quiero decir esto: en la vida cristiana es normal comprometerse a la asamblea local. En la vida cristiana, oiga bien, es normal comprometerse a la asamblea local. En otras palabras, es anormal no estar comprometido a la iglesia. La vida cristiana es una vida comunitaria, es en comunión con otros creyentes. Y miramos esto en Hechos 2, cuando recibieron el mensaje del Evangelio, cuando se identificaron con Cristo públicamente, se añadieron en compromiso a la iglesia que estaba en existencia. Formaron parte del cuerpo de Cristo. En el Nuevo Testamento se identifica la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Recuerda cuando Saúl estaba persiguiendo a los creyentes? Él andaba hasta Damasco con autorización para prender a los creyentes. Y cuando Cristo se presentó a él en ese camino a Damasco, Cristo dijo, ¿por qué persigues a mí? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué me persigues a mí? Porque al tocar la iglesia, el cuerpo de Cristo toca a Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, lo normal para la vida cristiana es estar comprometido en una relación íntima con la comunidad de creyentes como miembro del organismo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 12, el apóstol Pablo enfatiza el asunto de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12, 25, la Biblia dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Uno puede ver ahí la intimidad que hay entre los miembros del cuerpo de Cristo. No hay envidia, no hay egoísmo, somos parte del mismo cuerpo. Hay una ayuda mutua, nos cuidamos el uno al otro, hay un compromiso. Una pregunta para usted esta noche, hombre. Si su pastor fuera tan fiel como usted a la iglesia, ¿en qué condiciones estaría el ministerio? Si su pastor asistía a la iglesia igual como usted asiste a la iglesia, ¿en qué condiciones estaría la iglesia? Si su pastor estaba involucrado en los ministerios de la iglesia, las actividades extras, de la misma forma que usted está comprometido, ¿en qué condiciones estaría la iglesia? Si su pastor diera ofrenda a la iglesia de la misma manera que usted da ofrenda, ¿en qué condiciones estaría la iglesia? En la vida cristiana normal, es normal comprometerse a la asamblea local. Eso significa comprometerse para asistir. Cuando hay reuniones de su asamblea, el cuerpo se reúne, el miembro debe estar presente. Si usted no es miembro oficial de su iglesia, debe hablar con su pastor y preguntar cómo se puede formalizar la relación. Porque si usted es creyente, bautizado, debe estar unido como miembro de su iglesia local y debe estar comprometido. Cada vez que se abre
puerta para una reunión general debe estar presente siempre y cuando haya oportunidad. Comprometerse para asistir, comprometerse para crecer en su fe, comprometerse para dar ofrenda para la obra, comprometerse para servir, comprometerse para edificar a los demás, comprometerse para guardar la pureza de su cuerpo, la iglesia. Entonces no debe de ser normal priorizar otro evento antes de ir a la iglesia. El cumpleaños de su mamá no es más importante que su compromiso a Dios y su cuerpo, la iglesia. Si hay opción de priorizar en cómo está usando su dinero, las primicias pertenecen a Dios, porque debe de estar comprometido. Cuando hay oportunidad de servir, debe de estar involucrado. No debe de existir normalidad en la iglesia de creyentes, miembros dentro de la iglesia que no están activos en servicio en la iglesia. Eso no es normal. Normal es estar comprometido con la asamblea local. Normal es querer el bienestar de los demás. Y eso habla de confrontar el pecado y no permitir la práctica de pecado dentro de la asamblea. ¿Están conmigo esta noche? La vida cristiana normal se ve aquí en el primer siglo. Es normal comprometerse a la asamblea local. Miremos número 42 en el texto, versículo 42. Después de aceptar el mensaje, después de bautizarse, después de unirse a la iglesia en compromiso a la iglesia, la Biblia dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miremos primero la palabra perseveraban. Esto habla de estar devoto, habla de constante. Una actividad continua es la idea. Entonces perseveraban o estaban devotos a 4 áreas, 4 actividades constantes en la iglesia primitiva. Primero dice que hubo una dedicación a doctrina. Los creyentes estaban devotos a recibir la enseñanza de Dios a través de los apóstoles. La Biblia estaba en desarrollo en aquellos días y los apóstoles, cuando dice la doctrina de los apóstoles, está hablando de lo que es la palabra de Dios transmitida al hombre que estaba en proceso de preservar en la Biblia. Entonces, cuando miramos normalidad en la iglesia en el primer siglo, en la vida cristiana es normal dedicarse a las actividades espirituales como aprender de la palabra de Dios. Ellos recibieron la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles ha sido preservado para nosotros en la forma del Nuevo Testamento. La doctrina de los apóstoles es sinónimo con la palabra de Dios en este contexto. Lo normal para un creyente es querer aprender más. ¿Tiene usted un tiempo de leer la Biblia personalmente como hijo de Dios, como discípulo de Cristo? Si no, yo le pregunto por qué. Porque normal en la vida cristiana es querer aprender más. Y no basta solo ir al culto el domingo. Y no basta solo ir a mediados de la semana para oír la predicación el miércoles o el martes o el jueves en su iglesia. Lo normal es querer estar saturando su mente cada día en la palabra de Dios. Recibir la palabra y estar con hambre y sed de aprender más y crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, debe de existir en su vida normal como discípulo de Cristo un momento de estar en contacto con Dios por medio de su voz, su palabra, cada día. La palabra de Dios no adulterada. Es una ayuda tener predicaciones, personas quienes explican, por eso existen pastores. Pero debe de existir en su vida la oportunidad de oír directamente de Dios, sin que alguien esté siempre
dándole la cucharada a su boca, ¿verdad? Como la mamá hace para los bebés. Nosotros debemos tener una madurez para recibir la palabra y aprender de la palabra. También se puede escuchar mensajes, pero hay que tener cuidado de los lobos rapaces que abundan en el día de hoy. Tiene que tener sana doctrina. También miramos dedicación a la comunidad cristiana. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. Esto habla de el compañerismo, estando juntos, amistades. Sus mejores amistades se deben de desarrollar dentro de la comunidad de fe, porque tenemos el mismo fondo, el mismo centro. Las amistades más profundas deben de estar en la iglesia local. Nosotros no debemos considerar para los jóvenes aquí queriendo casarse un día, si usted anda con una novia que no conoce a Cristo, anda mal. Porque no debe de considerar a una persona que ni ama a Cristo para ser su futura esposa. No debe de entrar en yugo desigual. Y el noviazgo no es para estar jugando. El noviazgo es para ver si hay una candidata ahí para casarse. Y si ella no tiene a Cristo, no es candidata. Entonces no debe de entrar en una relación exclusiva con una muchacha que no conozca a Cristo. Y no diga, bueno, soy misionero, estoy evangelizando a ella para que ella llegue a Cristo, luego me voy a casar con ella. Pues si es la intención suya evangelizar, hágalo, pero no entra en una relación exclusiva con ella hasta que ella haya recibido a Cristo como su Salvador y haya madurez espiritual en ella. No es normal estar ausente de las reuniones de la iglesia, es normal estar en comunión. También miramos otra actividad, dedicación a pureza, perseveraban en la doctrina, perseveraban en la comunión, y la Biblia dice, perseveraban en el partimiento del pan. ¿Qué es esto? Pues en el partimiento del pan, lo más probable hace referencia a la práctica de observar la cena del Señor. La costumbre de tomar los elementos como Cristo les enseñó a la iglesia y recordar el sacrificio del Salvador y anunciar el evangelio de Él hasta que Él venga. Entonces, ¿qué es el propósito en sí de tomar la cena del Señor? Una de las funciones es para mantener la pureza entre los creyentes. Porque cuando uno se acerca a la mesa, Pablo nos enseñó, hay que analizar primero a su vida, confesar pecado, asegurar que no haya nada entre usted y Dios. Porque imagínese, llegar a la mesa del Señor, tomar el trocito de pan representando el cuerpo partido por nosotros, pero guardando pecado en su corazón, practicando pecado. Sería hipocresía tomar el trocito de pan, tomar el jugo de uva y decir, gracias por su sacrificio, cuando usted está activamente en el pecado. Entonces el punto de tomar la cena frecuentemente es mantener una pureza entre los creyentes. Ellos se dedicaban a la pureza. Hermanos, esta noche, la vida cristiana normal tiene mantenimiento con Dios normal de confesar pecados y mantener puros nuestras vidas. Una iglesia dedicada a examinarse y confesar pecados sería una iglesia que tenga mucho éxito en avanzar el evangelio de Cristo en este mundo. También había dedicación a la oración. Yo veo que algunos de ustedes están orando ahorita. Veo ojos cerrados. Están peleando contra el cansancio, yo sé. Pero se dedicaban a la oración. Ellos practicaban como parte normal esta actividad.
de orar. Solo para estar transparente con ustedes, yo hallo la oración como la disciplina más difícil a veces. Porque en la oración uno tiene que dejar de hacer otras cosas, tener un enfoque en Dios, hablar desde su corazón o en voz alta o en su corazón y hablar con Dios y conversar con Dios y hacer sus peticiones y adorar, pero nosotros estamos tan acostumbrados a agarrar el celular a cada rato. Estamos tan acostumbrados a estar estimulados con otra cosa, ¿verdad? Y es tan difícil para nosotros como seres humanos en 2025 enfocarnos. Cada vez que enfoco en oración, de repente siento bling bling, una notificación en el celular, ¿verdad? O siento ganas de, algo llega a mi mente y digo, tengo que escribir esto para no olvidar, o tengo que mandar mensajito a aquel hermano porque no quiero olvidar, y tantas distracciones. Hermanos, esta disciplina de oración es tan preciosa, tan importante para la vida cristiana, y miramos que es algo normal, dedicarse a la oración. Debemos apagar el celular, debemos tener un cuaderno ahí y cada vez que llegue a la mente algo que tenemos que hacer en el día, tal vez haga una nota para no olvidar, pero seguimos en oración. Mantener una lista de peticiones de oración y estar regular en repetir estas peticiones delante de Dios. No solo tener una vida cristiana que una vez al día ora y es para la comida. Gracias por la comida, amén, y al ataque. Si esa es la única vez que usted ora, tiene una vida cristiana desnutrida. Y debe de poner más énfasis en volver a normal, de dedicarse a la oración. Seguimos adelante. En la vida cristiana es normal ser generoso. Mire lo que dice versículos 44 y 45. Es una secuencia aquí. Y eso es lo bonito de la palabra de Dios. Todo está aquí en el pasaje. Hechos 2:44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo les digo esto, hermanos, esto de ser generoso no es normal en la carne, no es normal por el ego del ser humano. Lo normal para la carne es acumular, lo normal para la carne es querer más, no compartir. Tal vez cuando uno comparte en la carne es con motivos secundarios o motivos impuros, pero cuando uno llegue a tener Cristo y uno mira el sacrificio de Cristo, la bondad de Cristo, el amor sincero de Cristo, que Él dio todo para el bienestar de otros, no es un gran paso ser generoso nosotros. Porque miramos cómo es Dios tan generoso para con nosotros y uno dice, bueno, lo que es mío es para el bienestar del cuerpo de Cristo, es para avanzar la obra. Y esto es lo que miramos en Hechos 2 y también en Hechos 4. Miramos un episodio en Hechos 4, lo mismo, cuando José, que también tenía el nombre Bernabé, hizo lo mismo, vendió una heredad y depositó todo a los pies de los apóstoles. ¿Sabe lo que fue anormal? Lo anormal siguió en Hechos 5, cuando Ananías y Zafira miraron que Bernabé recibió todos los elogios. Mire la generosidad del hermano. Y ellos en su corazón, con motivos impuros, decidieron, vamos a hacer lo mismo, pero vamos a guardar una parte para nosotros, pero siempre recibir todos los elogios. Qué bondadosos son Ananías y Zafira. Pero Dios no va a ser burlado. Y miramos que generosidad es normal, egoísmo no es normal. Revise su vida.
Revise su matrimonio. Revise su manera de tratar con los demás. ¿Tiene que estar usted primero en la fila siempre? ¿Tiene que agarrar primero la primera porción usted en la casa? ¿Tiene que poner a los demás como de menos para que usted tenga todo el honor, todas las cosas? Debemos entender que generosidad no solamente es hablar de dinero. La vida cristiana normal es ser generoso, dando gracia, extendiendo perdón, viviendo con misericordia. Lo que estamos describiendo aquí es vivir el Evangelio de Cristo. Normal en la vida cristiana es ser generoso, generoso con su tiempo, generoso con su tesoro, generoso con sus talentos, como nuestro Señor Jesucristo dio para el bienestar de otros. Así debe de ser normal en su vida. También miramos que en la vida cristiana es normal testificar de su fe. En la vida cristiana es normal testificar de su fe. Versículo 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Miramos algo de comunión ahí, pero algo que debe de darnos curiosidad es esto de perseverar unánimes cada día en el templo. No debemos pensar en el templo como sinónimo con la iglesia de este día, ¿verdad? Cuando miramos el templo en este contexto, está hablando del templo en Jerusalén, donde se practicaban los holocaustos con los sacerdotes, el sistema viejo que Cristo vino a demostrar en vida propia. Él es el Cordero perfecto. Él dio su vida para todos. El templo es una sombra de la realidad. No tenía que existir más los sacrificios en el templo. De hecho, los que aceptaron a Cristo no tenían que volver a lo de antes en volver a sacrificar en el templo. Entonces, ¿qué es esto? Que ellos perseveraban unánimes cada día en el templo. El templo era el lugar donde la gente estaba, donde la gente hizo comercio y llegaba para conversar y traer sus holocaustos. Entonces los creyentes entendían, ahí está la gente que necesita el mensaje que tenemos nosotros. Ellos fueron al templo para hablar de su fe en el Cordero de Dios, Jesucristo, el que murió por los pecados y tal vez hasta usando el ejemplo, ya no hay necesidad de estos sacrificios porque se sació la ira de Dios con el sacrificio de Cristo. Entonces ellos fueron donde estaba la gente para testificar de su fe. ¿Dónde está la gente que necesita oír el mensaje de salvación? ¿Dónde está la gente? Usted puede ir al centro, donde hay gente para hablar de su fe. En el trabajo suyo, hay personas que necesitan oír del mensaje del Evangelio. Afuera, en el banco, en los ritmos de su vida normal, cuando topa con la misma gente de siempre, usted debe tener la palabra de Dios dispuesta para compartir con ellos y hablar de su fe en Cristo. Cristo dijo, venid en pos de mí, la invitación a seguir a Cristo, y os haré pescadores de hombres. ¿Qué significa esto? Cuando uno decide seguir a Cristo, Él va a hacer una obra en su corazón para querer ganar a otras almas para Cristo. Eso es normal en la vida cristiana. Entonces debemos entender, normal es compartir. Escuché el testimonio de una persona que estaba en una conferencia de evangelismo y él escuchó a dos mujeres conversando. Una mujer, como es costumbre en conocer a una nueva persona, le preguntó, ¿y qué haces tú para trabajar? Y ella dice,
Pues mi ocupación es discípula de Cristo, pero trabajo clandestinamente como enfermera en el hospital. Pero mi ocupación es discípula de Cristo. Y me gusta como ella lo dijo, porque tal vez en vez de identificarse como albañil, como doctor, como profesional en una área, tal vez debe de identificarse como creyente, discípulo de Cristo y usar los contactos suyos para ganar a otros para Cristo. No soy enfermera, dijo, soy discípulo de Cristo, pero estoy inteligentemente disfrazada como enfermera de sala de emergencia. Un punto más. En la vida cristiana es normal mantener una conciencia limpia delante de Dios y el prójimo, o mantener un buen testimonio delante de Dios y el prójimo. Hechos 2:47, la Biblia dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Habla del testimonio. Procuraban tener una conciencia limpia, un testimonio limpio delante de los demás. Es normal en la vida cristiana preocuparse por tener un buen testimonio, de querer tener conciencia limpia delante de los demás. Porque imagínese, si usted en su trabajo es un aragán, es deshonesto, si en el trabajo suyo se conoce por hablar en doble sentido y de repente uno de los compañeros de trabajo llega a su iglesia y le mira a usted, se va a sorprender. Lo normal es querer tener un buen testimonio para querer avanzar el Evangelio de Cristo. Si usted en su día, en su rutina diaria, tiene una doble vida, una vida hipócrita, estando de una manera dentro de la iglesia cantando los himnos y dirigiendo la lectura y sirviendo en una área en el ministerio, pero afuera habla como cualquier otra persona, habla en doble sentido, chistes sucios, codiciando a las muchachas, siempre coqueteando con las mujeres en el trabajo. Esto no es mantener un buen testimonio. Esto no es normal para un cristiano, es anormal. Entonces, hermanos, esta noche, ¿qué haces cuando tienes una fiebre? Vas al doctor para buscar tener salud normal. ¿Qué haces cuando la llanta está desinflada? Echas aire para poner a la llanta al nivel normal. ¿Qué haces cuando hay problemas con la energía y hay bajones a cada rato? Pues no se puede hacer mucho, pero en este país quizás, pero uno busca arreglar el problema. Y este es el punto esta noche. Hemos visto características de cómo es un cristiano normal. Un cristiano normal, uno que ha recibido el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús, se va a bautizar. Eso es normal. Es el primer paso de obediencia. Tal vez usted está aquí esta noche y nunca se ha bautizado como creyente. Debe de tomar ese paso lo más pronto posible. Hable con su pastor ahora y decir, ¿cuándo es el próximo bautismo? Yo quiero hacerlo. Si usted está aquí y nunca ha puesto su fe en Cristo, hoy mismo debe de poner fe en Cristo y decir, me arrepiento de mis pecados. Yo acepto el regalo de vida eterna en Cristo Jesús. Si usted no es miembro de su iglesia, debe de comprometerse oficialmente a la asamblea de creyentes para estar colaborando en la edificación del cuerpo de Cristo. Usted en la vida cristiana normal debe estar en las actividades normales espirituales de la iglesia, procurar crecer en su conocimiento de la Biblia, estar en comunión con los demás, mantener pureza, querer evangelizar, tener un buen testimonio entre los demás. Esta noche quizás Dios obró en su corazón y usted mira, si esto es normal para un creyente, tal vez anda mal usted en una área.
Entonces le voy a dar oportunidad enseguida para responder. Tal vez venir a este altar y decir, Dios, tocaste algo en mi vida donde ando anormal, pero yo quiero esta noche ponerme normal y volver a tener una vida cristiana normal. Los que permanecen en Cristo van a vivir el Evangelio, lo que se ve aquí en este pasaje. Con todos parados, por favor, ojos cerrados y rostros inclinados. Hoy es el momento para responder a la palabra de Dios. Cristianos, yo quiero que ore en su corazón ahorita. Esté en oración usted ahorita.